Ok, bueno, entonces lo que estábamos viendo la clase pasada, pues fue una introducción a sistemas de ecuaciones y para eso partimos del oscilador armónico simple, que es cuando no tenemos amortiguamiento ni fuerzas externas, y hicimos un uso de cambio de variable, una especie de cambio de variable, para pasar de una ecuación de segundo orden a un par de ecuaciones de primer orden. Pero bueno, al hacer esa reducción de orden, lo que obtenemos es un aumento en la cantidad de ecuaciones a resolver. Y la resolución de esas ecuaciones que han aumentado tiene que ser de forma simultánea. Entonces, de ahí que obtengamos un sistema de ecuaciones. Entonces, para el caso del oscilador armónico, lo que hicimos fue, sabiendo que en este tipo de modelo lo que nos importa es determinar o describir la distancia de la masa respecto al origen, al punto de equilibrio, es decir, tenemos una descripción de distancia, de posición. Por tanto, la derivada, una vez que encontremos esa función, va a ser la velocidad en la que se está moviendo esa masa. Y la segunda derivada, pues la aceleración. Entonces, teniendo en mente eso, lo que hicimos fue usar a la variable velocidad y tomarla de forma explícita en nuestra construcción de un nuevo modelo para describir la situación, y teniendo en cuenta que esa velocidad pues va a ser la derivada de la solución correspondiente a la posición o a la distancia. Entonces, por un lado tenemos esto, que la velocidad es igual a la distancia de y con respecto a t, y por otro lado, la segunda derivada, pues va a ser la primera derivada de esta velocidad. Pero la primera derivada de esto, que corresponde a la segunda derivada de la posición, es lo que aparece en esta ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, en lugar de trabajar con la segunda derivada de la posición, voy a trabajar con la primera derivada de la velocidad. Y de esa forma reducimos el orden de esta ecuación a esta expresión. Pero además de tener esta situación, tenemos que saber quién es esa variable b. Esa variable b, pues es la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, juntando estas dos descripciones, tenemos este sistema de ecuaciones. Es una nueva representación del mismo modelo del oscilador armónico, pero utilizando simplemente ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, por un lado, ya sabemos cómo resolver esta ecuación de segundo orden. Si tenemos estas condiciones iniciales, entonces, usando lo de la ecuación característica, determinamos que la solución es coseno de t. Entonces, a partir de esa solución, la velocidad de la masa, que sería la derivada de esto, corresponde a menos seno de t. Entonces, si dibujamos estas dos soluciones en un mismo marco de referencia, tenemos estas oscilaciones, pero si esto lo pasamos a un nuevo sistema de referencia que también sea un plano, pero donde ese marco de referencia solo tenga que ver con estas soluciones, estas variables dependientes del tiempo, entonces lo que obtenemos es una curva paramétrica. Nuestro parámetro es esa variable independiente del tiempo, y la curva paramétrica se ve en este plano como un círculo. Este plano en el que simplemente dibujamos los puntos correspondientes a las variables dependientes se le conoce como retrato fase.
Y el plano o retrato fase es una analogía de lo que vimos en su momento como línea fase, cuando trabajábamos con una sola ecuación diferencial de primer orden y que esta ecuación era autónoma. Entonces, también vimos que un sistema de ecuaciones se puede describir o considerar de forma vectorial. Entonces, describiendo ese sistema de ecuaciones en forma vectorial, lo que está del lado derecho de las igualdades de las derivadas es un campo vectorial. Si estamos trabajando con dos ecuaciones diferenciales, ese campo vectorial correspondiente a estas funciones del lado derecho es de 2 dimensiones. Es un campo vectorial sobre el plano. Y este campo vectorial que corresponde a las funciones de las variables dependientes, pero de sus derivadas, entonces lo que me va a dar, o la información que me va a dar, es el cambio de dirección que sufre la solución dependiendo en qué punto nos encontremos en el plano. Es decir, las flechas que resultan de ese campo vectorial van a ser tangentes a las curvas solución, a las curvas correspondientes a las variables dependientes. Entonces, en el caso del oscilador armónico que consideramos la vez pasada, que era con una masa unitaria y un coeficiente de amortiguamiento unitario, es decir, este sistema, con estas condiciones iniciales, entonces la solución particular es este círculo unitario, y si dibujamos el campo vectorial correspondiente a estas funciones, a la función b y menos y, lo que veríamos son flechas tangentes a esta curva solución, a este círculo unitario. Entonces, así como en ecuaciones diferenciales de primer orden solitas, el campo de pendientes nos ayudaba mucho a determinar cómo se movía la solución y la forma de la solución sin necesidad de una fórmula de esta solución. Aquí va a pasar lo mismo. Ahora es el campo vectorial el que nos va a dar una idea de cómo se mueven las soluciones correspondientes a esos sistemas de ecuaciones. Entonces, si no hubiéramos tenido la condición inicial y nada más hubiéramos considerado el sistema de ecuaciones, tendríamos una infinidad de soluciones y todas serían círculos con centro en el origen y radio, bueno, dependiendo, pues cualquier radio. El radio que se va a definir dependiendo la condición inicial que pudiéramos tener. Y el campo de direcciones, pues se va a ver de esta forma, ¿no? Son flechitas tangentes a esas circunferencias. Bueno, otro ejemplo que vimos fue el de presa-depredador. También ese se modela a través de un sistema de ecuaciones. Y en este caso tenemos este sistema y esta condición inicial. Usando métodos numéricos, que es, vamos a ver la próxima clase, el método de Euler para el caso de sistemas de ecuaciones, podemos determinar estas curvas soluciones a este sistema de ecuaciones. Entonces, usando ese método numérico y viendo sus soluciones, podemos obtener información a partir de estas curvas. Son las gráficas en el sistema de referencia T y la variable dependiente correspondiente. Si las conjuntamos en un mismo sistema de referencia, pues veríamos algo como esto, pero si conjuntamos la información en un plano en el que los ejes correspondan simplemente a las variables dependientes, es decir, en este caso a las poblaciones, lo que veríamos es esta curva paramétrica. Ya no aparece explícitamente el tiempo. Entonces, ese tiempo ahora es un parámetro y lo que tenemos es una curva
paramétrica. Y este es el retrato fase. Esta sería la curva correspondiente a esta condición inicial y que resuelve este sistema de ecuaciones. Entonces, aquí lo que vemos es cómo se mueven las poblaciones mutuamente, dependiendo las cantidades que vayan obteniendo a lo largo del tiempo. En el caso de la población de presas y depredador, va a haber una interacción entre esas poblaciones y por lo tanto un cambio en esas cantidades de individuos. En ambos marcos de referencia, es decir, el retrato fase y ese, permítanme tantito. Listo, perdón. Ambos sistemas de referencia son útiles, tienen sus ventajas y sus desventajas. Usando ambos podemos obtener mayor información de todo lo que está sucediendo en el modelo con el que estamos tratando. En el caso del retrato fase, es útil para determinar la interacción mutua entre las variables dependientes. Sin embargo, perdemos cómo se están moviendo esas variables dependientes en el tiempo. Sabemos que en el tiempo se mueven de esta forma, pero no sabemos a qué velocidad, ¿no? Como no tenemos explícitamente ese tiempo, no sabemos si el trayecto de movernos de este punto a este punto, por ejemplo, es más rápido o más lento que lo que sucede del movimiento de esta población a este punto. Eso lo tendríamos si observamos este marco de referencia. Entonces, lo mejor es intentar, cuando estemos haciendo un análisis cualitativo, tener ambos casos. En cuando es el análisis puramente cualitativo, pues básicamente es quedarnos en el retrato fase, pero si tenemos opción a un método analítico o numérico, conviene mucho también tener estas soluciones correspondientes a las variables dependientes, pero en donde aparece explícitamente la variable independiente. Bueno, entonces eso fue lo que vimos la clase pasada. Y aquí está el retrato fase para, sin tener la limitante de una condición inicial particular. Entonces, en este caso tenemos toda una familia de soluciones y tenemos dos puntos de equilibrio en este caso. Uno cuando no hay población y otro en estos valores de población. Estos puntos de equilibrio son aquellos valores de individuos en cada especie en el que no importa cómo sea la interacción entre ellos, siempre se va a mantener ese número de individuos en todo el tiempo. Entonces, geométricamente, en el retrato fase, pues verían como puntos. Y bueno, igual, aquí tenemos la curva solución a la condición inicial que se consideró y si la dibujamos junto con el campo de direcciones, vemos que las flechas son tangentes a la curva solución. Bueno, entonces ahora vamos a igual hacer un análisis cualitativo, pero con este mismo modelo de presa-depredador, pero con una modificación. En este caso, teníamos que en ausencia de presas o depredadores, los crecimientos o decrementos de las poblaciones eran exponenciales. Pero bueno, eso no es tan realista porque aunque no existan depredadores,
las presas no pueden crecer infinitamente, ¿no? O sea, el entorno mismo crea un tope. Por tanto, para ser más realistas, es mejor usar un modelo logístico de crecimiento para el caso de las presas. Y es lo que tenemos ahora en este sistema. Ajá. En el de depredadores se parece mucho, de hecho es lo mismo que teníamos hace un momento, pero en el de presas, en lugar de que crezca exponencialmente la cantidad de presas en ausencia de depredadores, ahora el entorno crea una limitante. Ajá. Y de hecho, en este caso particular, el modelo logístico, que sería este primer término, este no, esto, sería un modelo de crecimiento logístico con capacidad de soporte de 2. Bueno, entonces, para empezar el análisis, pues vamos a hacerlo como lo hicimos para este caso. Ver qué sucede cuando no hay presas, cuando no hay depredadores, buscar los puntos de equilibrio y a partir de eso, eh, bueno, determinar eh, un poco acerca de la evolución de esas especies en con esas características y después, a través de un método numérico, se nos puede mostrar las curvas solución. Voy a mostrar las curvas solución y a partir de ellas analizar cómo se vería la situación en el retrato fase. Entonces, ¿qué pasa si no hay depredadores? Si la función f de t, que corresponde a la población de depredadores, es nula. Entonces, el sistema que se va a generar ahora va a ser, en el caso de la población de presas, este término que corresponde a la interacción entre estas especies desaparece y solo nos va a quedar el modelo de crecimiento logístico para las presas. La derivada de las presas, perdón, de los depredadores en el tiempo, pues va a ser 0. Por tanto, a partir de esto, ya sabemos que la solución de eso va a ser la función constante f igual a 0. Si la derivada con respecto al tiempo es igual a 0, no hay razón de cambio, es decir, no cambia la cantidad de población que exista, se va a mantener en ese número que tenemos, pero estamos en el caso de que no hay individuos, entonces así se va a permanecer la situación. En el caso de las presas, la población de presas obedece un modelo logístico de crecimiento. Con capacidad de soporte 2. Y de hecho, ya considerando de forma independiente esta ecuación es una ecuación autónoma y por tanto podríamos dibujar su línea fase. Entonces, si quisiéramos dibujar la línea fase, si se acuerdan, lo primero que hacíamos era determinar los puntos de equilibrio, es decir, cuándo se anula esto. Entonces, ¿cuándo se anula esto? ¿Para qué valores de R?
Así es. 0 y 2, ¿no? Entonces, estos puntos me seccionan toda esta recta real que corresponde a los valores que toma R. Y podemos determinar el signo de la derivada en estos intervalos. Ese signo de la derivada lo que nos indica es si la función solución, si la función R, crece o decrece. Entonces, si R es mayor a, es mayor a 2, este cociente, ¿cómo es? ¿Cómo es con respecto a 1? ¿Más grande, más chiquito? Por ejemplo, si R es igual a 4, ¿cómo es esto? Ajá. Si R es mayor a 2, este cociente es mayor a 1, entonces 1 menos algo más grande que 1, esto va a ser negativo. Entonces, negativo por positivo, porque R pues es positivo, me va a dar un signo para la derivada negativo, es decir, la población para condiciones iniciales por arriba de 2 es negativa. Ahora, si R está entre 0 y 2, este valor, este cociente es más pequeño que 1, 1 menos algo más pequeño que 1, esto va a ser positivo y con positivo el signo va a ser positivo, la función de población crece. Y bueno, aquí podemos hacer el análisis, pero como estamos tratando con poblaciones, podemos dejarlo hasta aquí, ¿no? Simplemente trabajar con poblaciones positivas. Entonces, si se fijan, la capacidad de soporte del entorno es 2. Si la cantidad de presas es mayor a ese soporte, esas presas empezarán a morir hasta llegar a este punto de equilibrio. En cambio, si el número de presas está entre 0 y 2, pueden seguir creciendo hasta este punto de equilibrio. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Ok. ¿Los demás, además de Ricardo? ¿Alguna duda? Entonces, ahora vamos a ver, antes de buscar los puntos de equilibrio, vamos a ver qué pasa si ahora la población que no existe es la de presas. Entonces, si no tenemos presas, el sistema de ecuaciones ahora se va a ver como, si no hay presas, este término es 0, este término también es 0, entonces la razón de cambio de las presas pues es 0, y pues sí, ¿no? Si no hay presas, pues sí va a seguir sin haber presas. Y en el caso de la población de depredadores en ausencia de presas, este término desaparece y solo tenemos menos 0. Entonces, en este caso, los depredadores van a decrecer por este signo menos exponencialmente, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a buscar los puntos de equilibrio. Entonces, los puntos de equilibrio son aquellos valores de las poblaciones o de las variables dependientes, tales que sus derivadas se anulan. Entonces, en este caso, lo que queremos encontrar es cuándo o para qué valores
de R y F, sucede que estas funciones, que son las que corresponden a las derivadas, son 0. Entonces tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. De esto, de aquí, esto lo puedo reescribir como, voy a hacer el producto de 2R con lo que tenemos aquí dentro del paréntesis. Y tengo 2R menos R cuadrada menos 1.2 R por F igual a 0 y menos F más 0.2. Déjenme ver. Aquí me equivoqué. Es simplemente 0.9. No es... 0.9 R por F. Entonces, este sistema también lo podemos reescribir como de la primera ecuación puedo factorizar R. Entonces me queda 2 menos R menos 1.2 por F igual a 0. Esto que sea la ecuación 1. Y abajo puedo factorizar F. Y a esto le digo que sea 2. Bueno. Entonces, de 1, de la primera ecuación, tenemos dos casos. Esta ecuación, esto del lado izquierdo, es igual a 0, sí, o R0, o lo que está dentro del paréntesis es 0, ¿no? Entonces, de 1, si R es igual a 0, sustituyendo en 2, si R es igual a 0, sustituyendo en 2, lo único que me va a quedar es F por menos 1 igual a 0, es decir, menos F igual a 0, es decir, F igual a 0. Y obtenemos en este caso el punto de equilibrio 0, 0. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Qué queda F y no menos F? ¿Verdad? No escuché. ¿Por qué queda F y no menos F? Porque el menos lo paso del otro lado y tendríamos 0 entre menos 1, ¿no? O sea, si sustituyo en 2, tengo menos F, que es lo mismo que si este menos lo paso dividiendo, pues ya me queda F igual a 0, ¿no? Ok, gracias. Ok. Y bueno, entonces ya tenemos un punto de equilibrio que es el trivial, cuando no hay poblaciones. Otro caso, voy a ponerle aquí, caso 1. Caso 2, igual de 1. Si lo que es 0 es esto, entonces R es igual a 2 menos 1.2 por F.
Entonces, si esto es igual a 0, despejo R y R va a valer esto. Sustituyo en 2. Y entonces tengo F que multiplica menos 1 más 0.9 por esto. 0.9 por 2 es 1.8. Más por menos, menos. Y 0.9 por 1.2 es 1.08. F. O F igual a menos 1 más 1.8. 0.8 menos 1.08 por F igual a 0. Entonces, estamos en este caso cuando R vale esto y al haber sustituido en 2 tenemos esta ecuación que también tiene dos casos, ¿no? En esta, esto se cumple si F es igual a 0 o si esto es igual a 0. Entonces, si F es igual a 0, entonces R vale 2 menos 1.2 por 0, es decir, simplemente 2. Y de aquí tenemos el otro punto de equilibrio que es 2,0. Si lo que es 0 es esto, es decir, si F vale 0.8 entre 1.08, a ver, ayúdenme por ahí. ¿Cuánto les da 0.8 entre 1.08? Ok, 0.74. Entonces, si esto es 0, despejo F y F vale esto. Entonces, de aquí, R vale 2 menos 1.2 por 0.74. A ver, ¿cuánto les da eso? 2 menos 1.2 por 0.74. Punto 11. Entonces, de aquí tengo el siguiente punto de equilibrio. 1.11 y 0.74. Entonces, para este sistema de ecuaciones, tenemos tres puntos de equilibrio. El trivial y cuando tenemos estos valores de población. Este corresponde a cuando no tenemos depredadores, entonces, debido al crecimiento logístico de las presas, va a atender el número de presas a largo plazo al valor de 2, la capacidad de soporte del entorno. Y otro punto de equilibrio es cuando ambas poblaciones tienen estos números. Entonces, si conjuntamos toda esta información en el retrato fase, que es el marco de referencia, donde los ejes son estas variables dependientes, R y F, los ejes corresponden a las líneas fases o los ejes tienen la información de la línea fase de cada ecuación diferencial por separado cuando una de las poblaciones es nula. Por ejemplo, si me fijo en el eje horizontal que corresponde a la población de presas, no tenemos depredadores, entonces esa ecuación corresponde
a este caso, ¿no? Al crecimiento logístico. Vimos que su línea de fase es esta, si nos fijamos, aquí la tenemos. Si hacemos la línea fase de la población de depredadores en ausencia de presas, pues no importa en qué valor comencemos con población de depredadores, siempre va a decrecer exponencialmente hasta que se extingue, ¿no? Hasta cero. En ese caso, tenemos esa información representada en este eje. Otro punto de equilibrio es el 1.11, 0.74, y si caemos o las poblaciones caen en esos valores, se van a mantener ahí por siempre. Ya con algún método numérico se pueden trazar algunas curvas solución, como estas que se muestran en el gráfico, son 3 curvas solución. Y si se fijan, no importa en qué número de poblaciones hayamos empezado, todas las poblaciones van a evolucionar de determinada forma hasta que eventualmente llegan a este punto de equilibrio. A menos que no hayan existido depredadores o presas, pues caeríamos cuando se extingue todo o cuando las presas alcanzan el máximo que pueden alcanzar por el entorno. De ahí en fuera, siempre se tiende a este punto de equilibrio. Y bueno, aquí están los gráficos de estas curvas solución que se presentan en el retrato fase, pero las soluciones poniendo explícitamente al tiempo. Entonces podemos ver, por ejemplo, que en este primer gráfico, que si las condiciones iniciales corresponden a estas poblaciones, este gráfico sería el del punto B. Sería el caso de B. Tenemos una población de presas mayor a la capacidad del entorno, mayor a 2, y un valor de depredadores un poquito por debajo de 2. Entonces, la azul clarita son los depredadores, la azul más fuerte son las presas. Entonces, este comportamiento lo podemos determinar desde el retrato fase. Si nos fijamos, a partir de estas poblaciones, ¿qué le pasa a las presas? Bueno, a medida que crece el tiempo, las presas van a ir decreciendo. Los depredadores tienen un ligero incremento, pero como las presas empiezan a decrecer, va a haber un momento en que ya no hay suficientes presas para los depredadores y por tanto ellos también van a empezar a decrecer. Como decrecen de forma importante los depredadores, las presas tienen oportunidad de contrarrestar ese efecto y como que empiezan a crecer. Pero pues ahí debido a la interacción que existe entre presas y depredadores y también el entorno, que tiene una capacidad de soporte, empieza nuevamente a decrecer las presas y un poquito a incrementar los depredadores hasta que caen a la población de equilibrio. Aquí ya no se mueven los números. Están en equilibrio ambas poblaciones. Entonces, el nacimiento y fallecimiento de los individuos en cada especie se mantiene constante. Entonces, eso que acabamos de describir es justamente lo que tenemos en estas curvas, ¿no? En las presas decrece, pero como también empieza a decrecer los depredadores, tiene oportunidad las presas de crecer hasta que se estabiliza un número. Los depredadores empiezan a decrecer y debido a que empieza a haber un poquito de más presas en esta zona, pueden incrementar también un poquito los depredadores hasta que se estabilizan.
Bueno, si nos movemos de condición inicial, por ejemplo, a que ¿cuál sería? A que las presas también estén por arriba de la capacidad de soporte y los depredadores en este valor, tendríamos que, debido a que están por arriba de la capacidad de soporte del entorno, las presas forzosamente van a tener que ir desapareciendo, ¿no? Desaparecen, como hay bastantes presas, los que salen beneficiados son los depredadores, por eso aquí hay un pequeño incremento de la cantidad de individuos. Como decrecen, pues eso también eventualmente afectará a los depredadores, entonces ellos también decrecen, pero al final se estabilizan en estos números. Y algo similar acá. Entonces, usando ambos gráficos podemos hacer este análisis cualitativo. Ahora, lo único que no nos proporciona este retrato fase es qué tan rápido son estos incrementos y decrementos en las poblaciones. Eso lo podemos ver únicamente en este gráfico donde la variable independiente aparece explícitamente. ¿Alguna duda? Y bueno, la evolución de las poblaciones en sí, pues siempre va a depender de la condición inicial en la que se comience. Pero con las curvas solución que podamos obtener a través de métodos numéricos o con el campo de direcciones, podemos predecir el comportamiento, la evolución de esas poblaciones en el largo plazo. Bueno, ahora vamos a ver otro modelo ya para terminar esta parte de análisis cualitativo. En este caso también son poblaciones de dos especies, pero en vez de que una sea presa y otra sea depredadora, aquí más bien estas dos especies están en competencia por los mismos recursos. Es decir, el entorno tiene el mismo tipo de alimento para ambas y entonces pues entran en competencia de quién puede obtener más de este alimento. Entonces, aquí también los términos en los que están los productos de X y Y, donde X y Y son esas poblaciones, esas especies, van a tener un signo negativo porque como existe competencia entre ellas, su interacción no es beneficiosa. Entonces, para describir ese no beneficio, necesitamos poner estos signos menos. Y bueno, los números de 1 y 2 va a depender de las características de la especie y del entorno. Ajá. La forma en cómo crecen estas poblaciones en ausencia de la interacción entre ellas está dada en este primer término, que si se fijan ambos tienen la misma estructura y corresponde a un crecimiento logístico con capacidad de soporte del entorno en la primera población de 2 y en la segunda población de 3. Bueno, entonces, eso que acabo de decir, aquí están numerados los puntos. Y pues vamos a empezar el análisis cualitativo buscando los puntos de equilibrio. Entonces, los puntos de equilibrio son aquellos valores de X y Y cuando se anulan estas funciones. Si hago los productos, aquí en el primer término, llego a estas expresiones. De la primera ecuación factorizo X, de la segunda ecuación factorizo Y tengo estas ecuaciones. Entonces, pues así como procedimos hace un momento, hacemos lo mismo aquí. Entonces, de 1
tenemos dos casos, que X sea igual a 0 o que lo que está dentro del paréntesis sea igual a 0. Entonces, de 1 tenemos el caso de que si X es igual a 0 y el caso de si que es 2 menos X menos Y es igual a 0. Entonces, si X es igual a 0, sustituimos en 2. Sustituimos en 2 y nos va a quedar Y por 3 menos Y. Este término se va. Entonces, de esta ecuación también tenemos dos casos. Esta última ecuación se cumple si... Ay, perdón, este es Y. Si Y es igual a 0 o Y es igual a 3. Que son los puntos de equilibrio de la línea fase que corresponde a esta ecuación cuando no existe la población X. Cuando X es igual a 0, este término deja de existir y tenemos esta ecuación de primer orden autónoma. Ajá. Es un modelo logístico, entonces si sacamos su línea fase, tiene dos puntos de equilibrio, 0 y Y igual a 3. Entonces, si Y es igual a 0, de aquí obtenemos el punto de equilibrio 0, 0, que es cuando no hay poblaciones, la solución trivial. Y si Y es igual a 3, tengo el punto de equilibrio 0 igual a 3. El otro caso es si esto es igual a 0, si de aquí despejo Y, tengo 2 menos X, sustituyo en 2 y tendríamos 2 menos X, 3 menos 2 menos X y esto. Entonces sería 2 menos X por 3 menos Y. Menos Y sería menos 2 más X. Y menos 2X. Entonces, esto es 3 menos 2 es 1 y X menos 2X es menos X. Esto es igual a 0. Aquí también tenemos dos casos. Que esto sea 0 o que esto sea 0. Si esto es igual a 0, X es igual a 2. Si esto es igual a 0, X es igual a 1. Entonces, si X es igual a 2, Y vale 2 menos 2. Si Y igual a 0. Si X vale igual a 1, Y vale 2 menos 1. Entonces, de aquí obtengo el punto de equilibrio 2, 0. Y de acá tengo el punto de equilibrio 1, 1. Este punto de equilibrio corresponde a cuando no existe la población y entonces la población X crece de acuerdo al modelo logístico
correspondiente a este término. Su capacidad de soporte es 2, entonces si hacemos la línea fase de esta ecuación de primer orden, los dos puntos de equilibrio son 0 y x igual a 2. Y el otro punto de equilibrio, bueno, fue 1, 1. Entonces, poniendo esos puntos en el retrato fase, tenemos este punto de equilibrio cuando no hay poblaciones, el 2, 0 y el 0, 3. Sobre las líneas, sobre los ejes, tendríamos las líneas fases de las poblaciones X y Y cuando la otra es nula. Y bueno, si dibujamos el campo vectorial correspondiente, es decir, el campo vectorial donde las funciones de ese campo vectorial están dadas por estas funciones que están del lado derecho, y graficamos el campo de flechas, campo de direcciones, se vería más o menos así. Con un método numérico podemos determinar algunas curvas solución, como las que se muestran aquí. Podemos ver que esas curvas solución se comportan como nos está mostrando el campo de direcciones, el movimiento. Y dependiendo en qué condición inicial comencemos, lo que podemos determinar es que siempre vamos a tender a los puntos de equilibrio, ya sea al punto 1, 1, si estamos en este sector, si mis puntos iniciales caen en este sector, el campo de direcciones tiende a este punto de equilibrio. Si estamos en otros valores, algunos de ellos van a tender al punto de equilibrio 0,3, es decir, en ese caso, la especie X se muere y la población de Y se estabiliza en la capacidad de soporte. Y en otros puntos de equilibrio, la población que se muere es la y la población X crece o decrece hasta su capacidad de soporte. Ahora, así como en el caso de ecuaciones diferenciales, únicas, que eran unas solas, y teníamos el teorema de existencia y unicidad, aquí para el caso de sistemas de ecuaciones también va a existir el correspondiente teorema de existencia y unicidad. Entonces, estas curvas que se muestran aquí, aunque pareciera que están empalmadas, no es así. Se acercan asintóticamente unas entre otras, pero no se tocan ni se cruzan. Entonces, para ciertas características de los sistemas de ecuaciones se cumple que, dada una condición inicial, existe una única solución que cumple con esa condición inicial y con el sistema de ecuaciones. Y bueno, aquí se encuentran dos gráficos o dos soluciones particulares, dadas dos condiciones iniciales de este campo de esta familia de soluciones. Y podemos ver que hay situaciones en las que las poblaciones casi son iguales, la condición inicial se parece mucho, pero la evolución de las poblaciones son completamente diferentes. En este caso, para este valor de población en X y Y, la población X va a desaparecer y la población Y tiende a su capacidad de soporte. Si nos movemos a una condición inicial un poquito mayor para la población X, completamente cambia la evolución. Ahora no se va a morir X, la que se va a morir es y X va a crecer a su capacidad de soporte. Bueno, y ya para concluir, simplemente hacer la observación de que todos estos sistemas que acabamos de revisar esta clase y la clase pasada se parecen mucho, si se fijan en la expresión de las ecuaciones, a ecuaciones
autónomas. Ajá. Si hacemos de lado esos términos en donde existe la interacción. Ajá. Si una de las especies es nula, lo que queda en el sistema de ecuaciones es una ecuación diferencial autónoma. Entonces, en esta generalización ahora de un sistema con dos ecuaciones, y en donde las funciones que aparecen del lado derecho del sistema solo intervienen en las variables dependientes, si se fijan, en ningún caso las expresiones del lado derecho aparece la variable t explícitamente, simplemente aparece x y y, que son las variables dependientes. Entonces, a ese tipo de sistemas se les va a conocer como autónomos, así como para el caso de las ecuaciones diferenciales autónomas. En este caso, si solo aparecen las variables dependientes, también a estos sistemas se les conoce como autónomos. Y el análisis cualitativo es más sencillo cuando se trata de sistemas autónomos. Cuando aparece explícitamente la variable t, la cosa se complica un poco más. Y bueno, para este análisis cualitativo, pues no se necesita considerar la variable independiente para trazar el espacio vectorial o el campo de direcciones, el retrato fase y las curvas solución en este plano, retrato fase. Bueno, aquí están las definiciones de punto de equilibrio o solución de equilibrio y de solución de un sistema de ecuaciones. Y en general, para un sistema de ecuaciones con dos variables dependientes, siempre se puede visualizar este sistema de forma vectorial y siempre es conveniente, porque además de que la notación se simplifica considerablemente, podemos hacer uso del análisis vectorial que aprendimos en cursos pasados, ¿no? Y ver esto como un campo vectorial y además usar, cuando entremos a sistemas de ecuaciones lineales, es decir, cuando f y g son funciones lineales, no solo podemos hacer uso del análisis vectorial que hemos aprendido, sino también de conceptos que vimos en álgebra lineal. Entonces, todos esos elementos que ya conocemos de esas áreas de las matemáticas nos van a ayudar para hacer mejor los análisis cualitativos, sin necesidad muchas veces de tener la fórmula o la expresión algebraica de la solución. Bueno, chicos. Y pues a ver, ya nada más vamos a ver un ejemplo de cuándo y cómo se determina que una función es una solución. Básicamente, pues es lo mismo que ya sabemos, ¿no? Como trabajábamos en ecuaciones diferenciales únicas, de que una función va a ser una solución de esa ecuación diferencial si la satisface, ¿no? Es decir, si la derivada corresponde a la función que me está dando esa derivada. En el caso de sistemas de ecuaciones, pues una función va a ser una solución si satisface el sistema de ecuaciones. Es decir, si yo derivo esta solución, esta función solución, va a ser igual a evaluar esa solución en el campo vectorial. Vamos a hacer un ejemplito nada más para mostrar cómo verificar que algo es una solución. Entonces, tenemos esos sistemas de ecuaciones, lo cual se puede ver de forma vectorial y simplificada de esta forma, donde y es una curva paramétrica. Como estamos en el caso de un sistema de ecuaciones con dos variables dependientes, la curva paramétrica va a tener dos coordenadas y el campo vectorial es un campo vectorial en R2. Entonces, y de t tiene estas coordenadas y el campo vectorial tiene estas funciones componentes. Entonces, vamos a verificar que y de t, dada de esta forma,
es solución del sistema. Entonces, para verificar eso, tenemos por un lado que ver que la derivada de y es la derivada componente a componente, corresponda a la evaluación de estas funciones componentes en el campo vectorial, en la función de campo vectorial. Entonces, de y en dt es igual a, voy a poner, bueno, que eso es lo mismo que dx en dt y de y en dt. Entonces, si se acuerdan de curvas paramétricas, pues una función paramétrica o una curva en R2, en R3, su derivada es componente a componente. Entonces, la derivada de x con respecto a t, simplemente derivar la primer componente. En este caso, tendríamos menos 4e a la menos 4t menos 3 por la derivada de esto, ¿no? Entonces, esto es menos 3 por menos 2, van a ser 6 por e a la menos 2t. Entonces, la derivada de la primer componente, es decir, la derivada de x. Ahora, la derivada de y es la derivada de la segunda componente. Entonces, eso me va a dar 12 e a la menos 4t. Y menos 6 e a la menos 2t. Entonces ya, por un lado, ya tengo la derivada de y con respecto a t. Ahora eso tenemos que verificar si es igual a evaluar esta función en el campo vectorial. Entonces, f de y es igual a pues, esto es x y esto es y. Entonces, tenemos que verificar que estos metidos aquí en las reglas de correspondencia del campo vectorial, al final sea igual a estas derivadas. Entonces, la evaluación de f en y es menos x es menos e a la menos 4t más 3 e a la menos 2t. Entonces, menos x es menos esta función componente más y, pero y de esta función y de t es la segunda función componente. Entonces, más menos 3e a la menos 4t más 3e a la menos 2t. Ok, ahora, la segunda función componente del campo vectorial es menos 3x menos 5y. Entonces, usando la función que estamos verificando si es o no solución, sería menos 3 por x. X es e a la menos 4t menos 3e a la menos 2t menos 5y. 5y es esto. Entonces es menos 3e a la menos 4t más 3e a la menos 2t.
Entonces, ¿sí ven lo que estamos haciendo aquí? ¿Alguna duda de lo? Chicos, ¿todavía siguen ahí? Bueno, entonces, espero que esto, ok, no les esté causando conflicto. Solo estamos evaluando las funciones componentes de Y en las funciones componentes del campo vectorial. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a hacer las operaciones aquí. Menos E a la menos 4t más menos 13 a la menos 4t, eso me da menos 4e a la menos 4t. Ahora 13 a la menos 2t más 3e a la menos 2t, esto me da más 6e a la menos 2t. Y la segunda componente es menos 3e a la menos 4t menos, por menos más, 15e a la menos 4t, 15 menos 3 me va a dar 12e a la menos 4t. Y menos 9, menos por menos más 9, 9e a la menos 2t, menos 15e a la menos 2t, entonces menos 15 más 9, 6, menos 6e a la menos 2t. Si hacemos las cuentitas acá, tengo como segunda componente esta. Y si se fijan, estos son justamente estas funciones. Esta es la derivada de x con respecto a t y esto es la derivada de y con respecto a t. Entonces, en este caso, sí se cumple que la derivada de y con respecto a t es igual a el campo vectorial evaluado en las funciones componentes de la curva paramétrica. Entonces, por tanto, pues y de t definida de esta forma es solución del sistema de ecuaciones. Bueno, la próxima clase revisamos si esta función y de t, definida como e a la menos t y 3e a la menos t, es solución o no del sistema de ecuaciones donde las funciones del campo vectorial están dadas por estas funciones. Por esas reglas de correspondencia. Bueno, chicos, ¿alguna duda? ¿Comentario? Y si no, pues entonces aquí le dejamos y nos vemos el miércoles. ¿Vale? Gracias. Bueno, chicos, se cuidan, bye. Gracias, nos vemos.